Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches o buenos días o buenas tardes, según la hora que usted pueda escuchar esta prédica, pero sobre todo que pueda ser de bendición para su vida como lo es para la mía. Vamos a orar y vamos a iniciar. Padre bendito, gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, siendo tan grande, Señor, y nosotros tan pequeños, Padre. Te acercas a nuestras vidas, Señor, con el objeto de bendecirnos, de amarnos, de cuidarnos, Señor. Y eso es de darte muchas gracias, Señor, porque realmente el ser humano es pequeño comparado con la grandeza de tu amor, Señor. Pero gracias porque tú nos tuviste en cuenta, Señor. Y así tienes en cuenta a todo aquel que te reciba en su corazón y que pueda ser y constituirse en tu Hijo, Señor. Te doy gracias y te pido una unción fresca para esta noche, Señor, para que pueda trasladar tu palabra, Señor, como está escrita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando esta noche. No menospreciemos el día de las pequeñeces. Y el texto bíblico que escogí está en Zacarías 4:10. Y es asombroso, hermanos, que un Dios tan sublime, todopoderoso, compasivo y tan real valore las pequeñeces de la humanidad. Él, siendo grande, ve los pequeños actos que llevamos a cabo con amor, sin contienda, para servir al prójimo y para seguir este camino que Él nos ha dado. Específicamente en Zacarías 4:10 se habla de que el templo se debía de reedificar, el templo de Jerusalén, con instrucciones precisas para el profeta Zacarías por medio de un ángel, a fin de que instruyera a su vez a Zorobabel, quien fue el designado para tal tarea. Pero esto significó que el comienzo del templo fue para el pueblo motivo de incredulidad, porque en realidad pensaban cómo un templo como el que había levantado Salomón podía empezar ahora con sencillez. Recordémonos que el templo de Salomón llevaron oro, llevaron plata y llevaron muchas cosas valiosas. Aquí pareciera que todo empezó sencillo y se desataron dos grupos. En Esdras 3:10 dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová y que cantando y alabando y dando gracias, porque Él es bueno, dice, y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces este grupo estaba alabando a Dios porque aunque era pequeño, no era igual que el templo de Salomón en sus inicios, porque al final pues era importante.
Dice que todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero el segundo grupo, en Esdras 3:12, dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primer casa, ahora viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro de estos últimos que ya vimos. Ahora, vemos que les faltó agradecimiento, fe, pero sobre todo se excedieron comparando. Las comparaciones muchas veces no son buenas. En este caso, pues ellos habían oído de la fama del templo de Salomón y ahora veían que tal vez no iban camellos con oro como sucedió, pero ellos pues se pusieron tristes, y compararon. Pero el Señor les anima de la seguridad de esta obra. Aunque vean poco su final, había garantía de que fuese levantado. No tanto por lo que los hombres hacían, que era importante al ojo de Jehová. Estaba Zorobabel, quien a su vez tenía en su mano la plomada. Lo que Dios comienza, lo termina. No deja nada a medias, como nosotros los humanos. Y esta historia también nos marca que las comparaciones no son buenas. Ahora, vemos que si algo material, como era la reedificación del templo, sería concluida en su totalidad, nosotros, en quien Él ha empezado la obra, Él la va a terminar. Somos barro en proceso, rajados si usted quiere, abultados, sin brío, aún, pero con la esperanza y la certeza que seremos columnas en el templo del Señor. Somos hombres rotos que nos convierten en discípulos, porque el Señor sabe nuestro principio de humanidad pequeño, pero Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. El hombre se alegra y se maravilla de lo grande, de lo portentoso, de lo que es grandísimo, de lo ostentoso, que es incapaz de ver en lo pequeño un valor que el Señor sí ve. Y estas cosas nos enseñan, estos casos que vamos a ver nos enseñan mucho. Un rabí o maestro que le habla a multitudes, pero que decidió ir a Samaria a enseñarle a una mujer la forma de adorar al Padre, que es en espíritu y en verdad. Y luego esta samaritana se vuelve evangelista al ir a dar testimonio a su provincia de un varón que le había revelado su vida. No para condenarla, sino para sanarla. Porque usted recuerda que ella pues tenía mucho asedio por su vida. Un diálogo que se inició con algo pequeño, con una petición, dame de beber, se tornó en una gran cosecha. Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, rogándole ahora al Señor que se quedara con ellos hasta le determinaron el tiempo. Eran 2 años, me parece. Era una mujer nada más que primero
fue restaurada. Luego, al servicio de Dios en tiempos en que las damas se les consideraba como ciudadanas de segunda categoría. Además de esto, una mujer no podía hablar en público con un varón. Y todo eso se quedó atrás con una pequeña mujer, ¿verdad? Que el Señor hizo cosas grandes. Quizás ella no era candidata para que le mostraran que al Espíritu, que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Pero el Señor dejó escrita esta historia para que veamos que Él no hace acepción de alguien pequeño o que tenga una vida diferente. Por supuesto, esa vida tiene que ser cambiada como fue la de la samaritana. Vamos a ver en Juan 6:1 otra historia, el niño de los 5 panes de cebada y de los 2 pececillos. El Señor fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. Entonces subió Jesús a un monte con sus discípulos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había gran multitud y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le dice: 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y participa otro de los discípulos. Andrés ve al niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos y dice: ¿qué es esto para tantos? Y mire, algo que me llama la atención es que no dice pescados o peces, pescadillos, quiere decir que eran chiquitos. Pero el Señor tomó esta pequeña provisión y no le pide al Padre multiplícalo, sino le da gracias al repartirlo entre los discípulos y ellos a su vez a la multitud. Y llenos todos, Jesús todavía les dice que recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice que llenaron 12 cestas de pedazos que sobraron. Entonces aquí vemos cómo el Señor, usando a un niño pequeño, usando una provisión pequeña, Él hace grande lo pequeño, ¿verdad? Veamos otro caso, el llamamiento de los 12 discípulos que está en Mateo. En realidad, para la cantidad de gente que vivía en esa época, Él hizo un llamamiento solo a 12. Un grupo pequeño de personas sencillas, que no eran fariseos ni sacerdotes, y que se les encomendó los principios del reino, para que a su vez los enseñaran a muchos, de donde nacieron iglesias por todas las naciones. Ahora veamos la comparación de una pequeña hormiga. La pequeñez de una hormiga en Proverbios 6:6 dice, nos deja una lección, porque el Señor ve el trabajo de los animales más pequeños para dar grandes lecciones. Y aquí Salomón fue el que escribió Proverbios, es el que traslada la comparación de las hormigas para que los hombres hagamos lo que las hormigas hacen. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira pues sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice, cosas
son de las pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dice que las hormigas en verano hacen su alacena. Los conejos ponen su casa en la piedra, o sea, construyen en las hendiduras. Las langostas que no tienen rey salen por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano está en el palacio del rey, y su destreza al elaborar su tela. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo estos animales, siendo tan pequeños, hacen una labor pequeña también, pero que fue una comparación que el Señor dejó para que nosotros aprendamos de los pequeñitos animales. Veamos en Lucas 21 del 1 al 3, está la pequeña ofrenda de la viuda. Como dio con alegría y compromiso, lo único que tenía fue considerada como un ejemplo para todas las generaciones. Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. El Señor ve en secreto y recompensa en público. Valora no la cantidad, sino que con qué intención se hace. Pero si somos prosperados, la forma de ofrendar debe de ser de acuerdo a 1 Corintios 16:2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Porque acuérdense que siempre, ¿verdad?, el humano dice: como esa viuda dio poquito, yo también. Pero Dios conoce cuando somos prosperados, cuando tenemos la disposición de cumplir con el Señor, pero también ayudar a aquel que lo necesita. Otro caso es el grano de mostaza. Lucas 13:19, Jesús dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Usted sabe que el reino de Dios es grandísimo. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En Mateo 17, 14 al 20 dice que un hombre le dijo a Jesús: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, muchas veces, de cara en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, ahora sus discípulos se quedan pensando y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor nos pide tan solo la fe. Mire el tamaño de un grano de mostaza. Ahora alguien va a decir: yo no tengo fe, o ¿cómo hago yo? Pero al aceptar a Cristo, Él puso una medida de fe que no se debe de quedar ahí, tiene que crecer, ¿verdad? Y entonces ahora, con respecto a la mostaza, cuando se abre, muestra su fuerte sabor, dice,
Y nosotros como granos de mostaza, cuando somos triturados por la prueba, por lo que sea, sale el olor a Cristo. No el olor a crítica, no el olor a queja, ¿verdad? Entonces es importante. Este caso es tan importante que tiene que ver con la fe. Veamos otro caso, que es en 1 Corintios 5:6, que es la levadura, que es símbolo de corrupción. Y se refiere al pecado, comparándolo con el efecto que causa al mezclarlo con la masa. Tan solo un poquito fermenta, y eso es igual que el pecado, contagia. Y nosotros ya no debemos de contagiarnos con el pecado, porque nosotros somos nueva masa y no masa fermentada, porque esta es una característica del hombre viejo y nosotros ya no somos el hombre viejo, ¿verdad? Ahora veamos la puerta estrecha de Lucas 13:24. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y mire, aquí lo contrario es que hay muchos que por la puerta ancha van, ¿verdad? Y van seguros, pero van seguros a destrucción si no aceptan el regalo de Dios que vino a través de Cristo Jesús. Y ahora veamos, ahorita le digo, a una pequeña niña que aconseja a la esposa de un comandante del ejército, Naamán, de buscar al profeta Eliseo para que orare, y él debido a la lepra que él tenía. Sin embargo, él va y no lo atiende, sino que él menospreció que un siervo le diera las indicaciones. Pero al final, cuando él hace lo que le es debido, es sanado. Una pequeña niña que servía en un lugar, pues era elegante. Él era un comandante y pudo haberlo buscado un médico o recomendarle un especialista, pero tuvo que ser alguien pequeño que le diera la luz de poder buscar la atención del cielo. Ahora vamos a ver otro caso, que es un caso maravilloso, hermanos, que nos deja a nosotros amor y admiración, porque es un pequeño pesebre, que no era una cuna, sino un recipiente para que los animales comieran en los establos. José y María, usted sabe la historia, subieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y Belén es casa del pan, ¿verdad? Para que allí naciese el pan, pero no el pan material, sino el pan vivo que bajó del cielo. Dice que ellos iban a empadronarse con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Ahora, tenemos que entender es que ellos eran de pocos recursos,
y al no venir en una carroza, sino en un asno, necesitaban alfalfa para ese animalito que había solo en los mesones. Y a eso le agregamos que ellos no tenían todos los recursos. Ahora, si ellos hubiesen sido ricos, no habrían tenido problema en buscar un lugar más conocido. Ahora, lo interesante aquí es que el Hijo unigénito del Padre, a pesar de su divinidad, nació humildemente por el amor de cumplir con su Padre y llevar muchos hijos a la gloria. Comparado con las multitudes que no creen o que quieren llegar a Él por otras medidas, Lucas dice, porque recordémonos, el Señor vino, creció, se propagó su palabra, pero Él siempre tuvo enemigos que era la mayoría. Y comparándolo con el tiempo de hoy, hermanos, cuántas ciudades, cuántas naciones famosas no reconocen, ni hay unos lugares que ni saben de Cristo. Y comparado con lo que la iglesia es, a veces pudiéramos decir, ay, ¿cómo vamos a hacer nosotros si tanta gente que no cree? Pero en Lucas 12, 32 al 48, el Señor nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y mire qué importante. Entonces, uno ve en otras religiones que no vale la pena mencionar, pero mire cantidades. Pero aquí dice, manada pequeña, a ustedes les ha placido daros el reino. Ahora, con estos casos que hemos visto, quizás usted diga, ha dicho, soy tan pequeña, el privilegio que tengo está muy pequeño, está corto, eso no lo quiero hacer, o no cree en usted porque dice, no, yo no puedo. Yo quiero decirle que el Señor puede usar cosas pequeñas y personas pequeñas para engrandecer su reino. Y aquí ponemos un equilibrio. Al no menospreciar las pequeñeces, no significa que nos desvaloricemos o que tengamos una autoestima baja o que seamos conformistas, que no soñemos, que no pensemos en que el Señor nos puede dar más, sino que a veces a todos nos llega el tiempo de trabajar en cosas pequeñas, pero materiales, cosas que nadie va a ver, que nadie le va a aplaudir. Pero mire, muchas veces esas cosas que nadie ve son las que realmente el Señor recompensa. Así es de que, hermanos, un Dios maravilloso, como le dije al principio, que no escatimó bajar a la tierra para darnos bendición a todos nosotros. Y dice la palabra que tengamos ese mismo sentir de dejar todo lo que nos separa del Señor, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil, hermanos, porque muchas veces los pecados no son adulterio, licor, aunque no les digo que puede suceder, pero a veces los pecados son descuido, malos hábitos, no creer en nosotros mismos, hacer de menos a alguien que predica. Todo eso, hermano, muchas veces caemos, juzgar al prójimo, ser desamorados, ¿verdad? Yo oí el sábado a hermano Juan Carlos que hablaba de la importancia del amor entre nosotros, y él decía al final, ore por su hermano, que él sienta que usted le ama. Y hermanos, eso es algo maravilloso. Yo hace
unos días estuve hablando que debemos de hacerlo como lo hacen los discípulos, ¿verdad? Lo hicieron los discípulos del principio, que se reunían con sencillez de corazón. Y es así como nosotros en las cosas más pequeñas vemos la gloria de Dios, hermano, ¿verdad? Así es de que yo le bendigo en el nombre de Jesús y le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque siendo tan pequeños como un granito de mostaza, cuando somos destripados por la prueba, debe salir el conocimiento de Cristo que llene todo el lugar. Gracias, Padre, por todo eso. Señor, un Dios maravilloso, grande, que pudo haber bajado la mano, Señor, y destruir a todos sus enemigos, cumplió hasta el final en las cosas grandes, grandísimas, pero también en las pequeñas, como ayudar a su papá en la carpintería, hacer tantas cosas que a veces no valoramos, Señor, pero gracias porque todo trabajo que hacemos con voluntad, como para ti, traerá recompensa a nuestras vidas. Te bendigo, Padre, te doy gracias porque en las pequeñeces tú te glorificas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones. Ani de Trejo les saluda para la siguiente oportunidad. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.